Buenas noches, compañeros, compañeras. Estamos iniciando el programa del día de hoy de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En esta ocasión tenemos como invitados a dos personas que tienen una larguísima trayectoria, un largo compromiso en la izquierda mexicana y que, independientemente de matices y de cuestiones diversas, siempre se han sostenido en una línea de congruencia, de trabajo y de compromiso. Estamos hablando del compañero Alejandro Quintero y al compañero Marcos Fuentes. Les voy a decir brevemente quiénes son ellos. Alejandro es participante del movimiento estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional desde 1968. Fue miembro de los comités ejecutivos estatales del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado, del Partido Mexicano Socialista y participó particularmente en Veracruz desde 1978 a 1988. Fue candidato a gobernador del estado por el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, presidente del primer Congreso Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 1990, subsecretario de Asuntos Municipales y subsecretario de Formación Política y Capacitación Electoral en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD del Distrito Federal, comisionado del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado de Jalisco en 1997, director del Instituto Nacional de Formación Política en 1999 al 2002, director del Instituto de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en la Ciudad de México, representante local ante el IFE en varias ocasiones, subsecretario de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena desde el 2013 al 2015 y actualmente es miembro de la Dirección Política Nacional del Movimiento Comunista Mexicano y de la Articulación Unidad Comunista, que integra varios grupos y equipos de trabajo a nivel nacional. Pues este es uno de nuestros invitados, Alejandro Quintero, al cual pues me da muchísimo gusto poder saludar en esta ocasión y darle la bienvenida. Por otra parte, está también como nuestro invitado el compañero Marco Fuentes. Marco Fuentes, entre otras cosas, es un hombre muy modesto, porque yo lo conozco de muchísimos años y sé que también podría habernos presentado un currículum de muchas páginas. Y sin embargo, tenemos una síntesis muy corta, pero muy precisa de él. Marco Fuentes es economista. Es fundador del Movimiento por la Sindicalización de los Trabajadores Bancarios. Fue miembro de la Coordinadora de Sindicatos Democráticos de Trabajadores Bancarios y miembro del Centro de Estudios Bancarios. Actualmente es presidente de la Asociación de Residentes de las Colonias La Zorra y La Media Luna. Y es un miembro, así dice él, que es miembro del Foro Nacional de Militantes de Morena, pero la verdad es que Marco Fuentes yo diría que, si no el principal, es uno de los principales promotores de un grupo que efectivamente se conoce como Foro Nacional de Militantes de Morena, donde se concentran muchísimos dirigentes, líderes, militantes activos en este espacio que él ha sido de los principales promotores y que es un espacio que permite una discusión abierta, libre, sin limitaciones, sin vetos
y que realmente ha generado una de las aportaciones que son tan necesarias en esta época y que el partido de Morena no ha construido nada como este espacio que Marco Fuentes dirige o, insisto, es uno de sus principales promotores. Les agradecemos enormemente a ambos su presencia y yo quisiera que Flavio le diera continuidad a este encuentro. Buenas noches a todas y a todos, bienvenidos compañeros, nos da mucho gusto charlar con ustedes, intercambiar puntos de vista y particularmente con ustedes que tienen una perspectiva distinta a la que tenemos José Antonio y yo, que estamos metidos más en el tema de la vida orgánica de Morena y que estamos construyendo este espacio que se llama Unidad de las Izquierdas. Nos da muchísimo gusto conversar con ustedes, una charla entre camaradas, y yo quisiera iniciar con un tema que está a la orden del día. El día de ayer el periódico o la revista The Economist robó las columnas de los medios, la atención de los medios de comunicación. En los medios electrónicos pues fue muy debatido esto, porque la revista se refería a Andrés Manuel López Obrador como el falso Mesías mexicano, ¿no? Y hay toda una crítica a las políticas económicas del presidente, una crítica hacia el rumbo del país, una crítica a al régimen que tenemos. Habla de también la crítica de esta revista de Economist. Se habla de censura en la prensa, de ataques a la libertad de expresión, se habla de un golpeteo contra los intelectuales, particularmente contra las revistas Nexos y Letras Libres. Quisiera abrir este programa con sus opiniones al respecto. ¿Cómo la ven? ¿Estamos viviendo bajo el mesianismo de López Obrador? ¿El país va hacia una cuarta transformación? ¿Hacia dónde va el país, camaradas? Marcos. Adelante, Marco. Bueno, también, sí, también fui fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores, o sea que en eso, y del 68 somos todos, eso no lo podemos negar ya. Yo creo que el Economist es parte de una ofensiva de toda la derecha a nivel nacional e internacional contra detener el proceso de la cuarta transformación. Se han afectado intereses económicos muy fuertes. La propuesta de que en nuestra nación se recupere la soberanía energética, se construya la refinería de Dos Bocas y ahora se compra una refinería en Estados Unidos para garantizar el suministro de gasolina y por lo tanto nuestra soberanía económica, pues ha afectado a los intereses de las refinerías norteamericanas, desde luego. ¿Cuánto dejan de ganar por cada litro de gasolina que no se consume en México? Por hablar de uno de los sectores, pero no solamente son ellos, son también los dueños de las mineras, también son los dueños de las principales empresas. Por poner un caso, el de los bancos. La ley del outsourcing pone a discusión la necesidad de que se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores de la banca y por lo tanto tengan seguridad en el empleo y acceso al reparto de utilidades, porque es vergonzoso que el sector financiero, el sector fundamental de la economía mundial e internacional, sea al mismo tiempo el primero que viola los derechos laborales de los trabajadores de México. Es decir, se han unido todos, desde el gran capital internacional y el nacional, en una cruzada por terminar con la cuarta transformación. Por eso podemos encontrar el posicionamiento de las calificadoras económicas, el pronunciamiento de los periódicos como New York Times y ahora The Economist, porque tratan de desbarrancar este proceso y tienen en México como punta de lanza
al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral para poder detener el triunfo de Morena en este proceso electoral. Ya lo vimos, desconociendo las candidaturas de gobernadores, independientemente de lo que pensemos todos y cada uno de nosotros, y desde luego apuntando no solamente a la posibilidad de anular las elecciones o bien desconocer el triunfo de diputados con cualquier argumento, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra. Están muy molestos porque se trata de recuperar la soberanía económica, están muy molestos porque de la pandemia salimos como uno de los países que ha vacunado más gente en el mundo, uno de los 10 países que más vacunas ha aplicado, sin aumentar el IVA, como era propuesta del PRI, del PAN y del PRD, y sin contratar nueva deuda. De tal manera que The Economist está interviniendo directamente porque finalmente él representa, habla por el gran capital financiero, habla por los grandes bancos, habla por el Fondo Monetario Internacional, habla por el Banco Mundial. Yo creo que y además con mucho desprecio, en su último párrafo señala que Estados Unidos, que Biden debe actuar ante su patio trasero. Es una vergüenza lo que dice. Es un primer comentario, amigo Rueda, y no me quiero extender más en esto. Muy bien, Marco. ¿Qué opinas, Alejandro? Bueno, primero agradecer la invitación a este espacio que me parece que es muy importante. Hoy más que nunca urge reflexionar sobre estos problemas, ¿no? Yo vería, en esta elección yo vería como hay muchos, pero dos grandes tableros que se está jugando en la elección. Uno que tiene que ver con el internacional y otro el nacional. Concordando con lo comentado con el compañero, el programa de López Obrador lleva, entre otras cosas, bueno, el asunto, su programa económico lleva el asunto de los programas de protección social, una amplia gran gama de programas de protección social que son muy importantes dada la situación de México. Pero también lleva los de desarrollo económico, sobre todo en el sureste del país, y una serie de medidas para recuperar para la nación, pues la industria energética, en particular la petrolera, la industria eléctrica y la industria de los minerales. Esas medidas del gobierno de López Obrador, pues, como diría la sabiduría popular, pisan callos, y callos muy grandes que tienen que ver con intereses económicos que son nacionales, pero tienen un ámbito nacional. Me parece que la plutocracia, es decir, el gobierno del dinero a nivel internacional, el imperialismo, en su alianza con la burguesía local, la burguesía nativa mexicana, habían tenido pues, un acuerdo en donde el gobierno mexicano anterior, desde Salinas de Gortari a Peña Nieto, habían aceptado un vasallaje al imperialismo norteamericano. Muchas de las acciones de gobierno se tomaban allá afuera, se decidían allá afuera, particularmente en corredores del dinero norteamericano. Y estaban convencidos que ya estaba resuelto a su favor, al favor de los grandes intereses internacionales, ya estaba resuelta la cuestión sobre la propiedad de las industrias estratégicas y de los recursos naturales. Es decir, la habían desvinculado del Estado mexicano y la habían pasado pues, a su propiedad privada, simple y sencillamente, y que eso ya estaba resuelto. Sin embargo, el gobierno de AMLO lo que ha demostrado es que este asunto no está resuelto, no estaba resuelto.
que era un asunto en disputa, y cuando llega este gobierno y empieza a tomar una serie de medidas de carácter económico que pone entredicho esa propiedad sobre las grandes compañías estratégicas, las grandes industrias estratégicas para el país, pues evidentemente tienen que saltar. Los operadores financieros y de los consorcios y monopolios internacionales están muy enojados con México, con el gobierno mexicano. Pues evidentemente, miren, hay una cosa que me gusta recordar. Zbigniew Brzezinski fue asesor del gobierno de Carter, de James Carter, como asesor de seguridad nacional, y era un tipo de mucha influencia, tanto en el gobierno de Carter como en gobiernos posteriores. Es un tipo muy inteligente. Digo, no me gusta, me cae terrible, pero es un tipo brillante, que siempre está pensando adelantado. Y decía una frase muy, muy ilustrativa de lo que puede ser la política norteamericana. Decía, no, espérenme, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Nos puede parecer cínica la frase, pero es una frase de fondo. Cuando habla de los gobiernos norteamericanos, de los amigos mexicanos, digo, pues es un bonito eufemismo, parece un aválito, pero en realidad es de un cinismo impresionante. Somos parte de los intereses norteamericanos, y el gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano, está entrando en colisión abierta con los intereses de las grandes compañías norteamericanas. Eso es lo que está en juego en el plano internacional. No es un asunto menor. Y los intereses norteamericanos en México son los mismos que en cualquier lugar del mundo. La diferencia es que nosotros tenemos 3,000 kilómetros de fronteras, y además somos un país con una presencia internacional diferente. Pero si no fuera así, seguramente el establishment norteamericano ya hubiera hecho las medidas necesarias para derrocar este gobierno. Lo hace soterradamente, en otros lados lo hace directa y militarmente. En México creo que es un poco más complicado. En ese sentido, y es muy importante entender que en esta elección, en el plano internacional, el adversario electoral más importante del gobierno de AMLO y de Morena, el adversario electoral, pues es los grandes intereses internacionales que les urge, les interesa de manera estratégica que Morena no alcance la mayoría electoral en la Cámara de Diputados, porque eso le impide al gobierno de AMLO impulsar las reformas constitucionales estratégicas que precisamente les molestan tanto. Entonces es un problema de geoestrategia. El caso más significativo y más nacional, pues tiene que ver con Claudio X González y su enfrentamiento con el gobierno mexicano. Pareciera que es un pleito entre dos personalidades. No, es mucho más que eso. Claudio X González su familia es la socia principal de la empresa Kimberly Clark. La Kimberly Clark es la productora mundial más importante de toallas femeninas, papel higiénico, papel en todo lo, etc. Es un monopolio impresionante. Entonces, cuando Claudio X González brinca, pues no brinca nada más por él, sino por los intereses que tiene vertebrados hacia la plutocracia norteamericana. Es decir, lo que está haciendo Claudio X González es defender los intereses internacionales, y por eso es un adversario electoral. Yo creo que en ese sentido, esto que planteaba Marco, que tiene que ver con la publicación de Economist, pero también que tiene que ver con la trama que se descubrió o se hizo pública hace poco, en donde el gobierno norteamericano financia a determinados grupos mexicanos, les da dinero, siendo opositores al régimen. Pues es clarísimo que Estados Unidos, no ahorita, siempre
ha jugado un papel electoral en las elecciones mexicanas. Y hoy más que nunca, porque hoy sí ve en López Obrador pues a un adversario de tamaño importante que afecta directamente sus intereses. Yo veo ese tablero en el escenario internacional y no habría que perderlo o olvidarlo, porque ese tablero internacional determina en mucho lo que se juega en el tablero nacional. Bien, miren, creo que la respuesta tanto de Marcos como de Alejandro, a mí en lo particular me lleva a ya no hacer de manera tan directa la segunda pregunta que yo quería hacerles, que era ¿cuál debiera ser nuestra definición frente al proceso electoral que viene? Y yo digo que ya no es necesario, porque creo que estamos todos los aquí reunidos en que estamos de acuerdo en que estamos enfrentando una de las elecciones más importantes del país, quizás tanto o más que la del 2018, porque hoy de lo que se trata es de enfrentar todas las fuerzas de la reacción unificadas a nivel de partidos con el PRI, el PAN, el PRD, pero atrás de ello es mucho más importante el enfrentamiento porque es evidente que están los empresarios nacionales más conservadores, los intereses más conservadores, que la cara visible podría ser Claudio X González y el papel que juega para articular a todas esas fuerzas. Pero además está también todo el bloque internacional que venía haciendo de México pues un espacio de control casi total y en expansión. Y en esas condiciones hay cosas que, dijéramos, sin proponérselo, de alguna manera nos permiten exhibir a la derecha en todo su esplendor. Por ejemplo, este asunto de la compra o no de la refinería de Texas. Yo digo qué importante es que hoy ya ellos mismos estén discutiendo la pertinencia o no de una inversión. ¡Qué bueno! Cuando antes lo que estábamos discutiendo era quién se había robado más dinero, qué tipo de fraude era predominante, si estaba Javier Duarte llevándose y llenándose los bolsillos, si era César Duarte, si era Odebrecht, si era la estafa maestra. Eso era lo que se estaba discutiendo en México. Y hoy estamos discutiendo si fue correcta o no una inversión. Ya vamos bien, ya estamos mejorando, pero tenemos una cita, ¿sí? El próximo 6 de junio. Y aquí la clave es, creo que todos estamos de acuerdo, que habrá que impulsar a los candidatos de Morena, principalmente a los diputados federales y locales, con toda energía, independientemente de que haya críticas, que haya reflexiones particulares, que haya alguna cuestión o algún candidato que no nos parezca el mejor, pero estamos claros que en este tablero que estamos ahorita jugando, lo que se requiere es darles un golpe contundente a las derechas de este país e internacionales, achicarlas lo más que se pueda para generar las condiciones de impulso de las transformaciones, de la cuarta transformación, y en esta perspectiva creo que sería interesante valorar qué es lo que sigue. Yo particularmente creo que lo que sigue es que sí se va a dar ahora ya en el proceso nacional una intensa discusión al seno de la propia izquierda, al seno de Morena, al seno del movimiento progresista, pero con mejores condiciones, porque ya habremos acotado la influencia, la incidencia de los grupos más conservadores, reaccionarios, que pretenden frenar el paso, el avance del gobierno de Andrés Manuel. Pero aquí es lo que yo quisiera preguntarles. ¿Cómo visualizan ustedes después de la elección, entendiendo que ahorita pues tendremos que tener claro que está ya al frente este compromiso, pero en sus rasgos generales, ¿cuáles serían las tareas y cuáles serían de alguna manera los balances claves iniciales que tendríamos que considerar para la etapa que sigue? ¿Cómo la ves, Marcos? Bueno, pues gracias.
Me gustó mucho la intervención de Alejandro y la tuya. Habría que seguir insistiendo en que efectivamente incluso los grupos empresariales son socios minoritarios del gran capital financiero internacional. La Asociación de Bancos de México, pues es representante del gran capital español, inglés, estadounidense. Lo mismo sucede con una gran cantidad de las industrias, por ejemplo, la industria cervecera, en fin, es directamente el gran capital financiero. No olvidar que fue el Departamento de Estado el que también señala críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La última decisión de sancionar a México en la industria aeronáutica, pues también en pleno proceso electoral, pues es una clara intención de cambiar el rumbo político de nuestro país. Incluso te interrumpo, la crítica del ex embajador gringo reciente contra la política de combate al crimen organizado, donde habla que en México se deja hacer a los cárteles. Tú lo has de recordar también. Sí, efectivamente, todo se une, todo lo que dañe la imagen de Andrés Manuel López Obrador para ganar esta elección. Es una ofensiva en donde están jugando, se nos ha faltado un elemento que hay que tocar, que es el problema del Poder Judicial. Si hay algo corrupto en México, es el Poder Judicial. Desde el Ministerio Público hasta la Suprema Corte de Justicia, todos nos hemos enfrentado con la necesidad de enfrentar a un Poder Judicial corrupto, que está hoy garantizando el saqueo del país. Son ellos los que dan los amparos en contra de las reformas de Andrés Manuel López Obrador, son los mismos que liberan a los delincuentes, y es el Tribunal Electoral del Poder Judicial, Tribunal Electoral, el que tiene la última palabra para calificar esta elección. No es gratuito que algunas leyes importantes, como la ley Saldívar, se resuelvan después de las elecciones, porque quieren saber cómo queda inclinada la balanza. Si la votación de Morena es pequeña o es un empate, veremos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia avalando a la empresa privada y en contra de las reformas. Vamos a enfrentar un proceso muy complicado. Por eso el Instituto Nacional Electoral habla de la anulación de las elecciones. Si se da un empate técnico en el proceso electoral, ellos van a poder intervenir de manera directa. Van a ser el Poder Judicial el que va a avalar cualquier tropelía. Entonces, como dice nuestro compañero Antonio Rueda, tenemos que empezar a discutir qué es lo que viene, que eso es de la parte de las más importantes. ¿Qué vamos a hacer? Ante una ausencia de una dirección política de Morena, es decir, Morena no tiene una dirección política, tiene una representación que encabeza Mario Delgado, pero no tiene una dirección política y no la tiene desde el momento que Andrés Manuel López Obrador abandonó la presidencia del partido, porque muchos de los dirigentes se fueron compitieron para gobernar, compitieron como candidatos a puestos de representación popular, otros se integraron al aparato estatal o a los gobiernos estatales, etc. Y desde entonces, Andrés Manuel López Obrador no ha sido acompañado por el partido. En la lucha en contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el partido estuvo ausente, como ha estado ausente en todas estas decisiones y acompañamiento a la lucha por la recuperación de la soberanía energética. Ha tenido que ser Andrés Manuel López Obrador el que le hace la propuesta de juicio a los expresidentes
porque no hay una dirección política dentro de Morena. Y Mario Delgado, ya que es presidente, debió de haber llamado a una unidad al interior de Morena, armar a Morena para estas elecciones, y no lo hizo. No quiero extenderme más en esto porque perderíamos mucho, esto da para mucha discusión. Pero ante esa ausencia de dirección, la base militante de Morena debe empujar en este momento hacia un voto mayoritario, convocar a la sociedad a que salga a votar en masa, porque lo que se están jugando es lo que llevamos a nuestras mesas, porque estamos jugando con la posibilidad de generar empleo. De esta manera, independientemente de lo que pensemos de la dirección política de Morena y de sus candidatos, tendríamos que estar nosotros convocando a un voto mayoritario en todos los niveles, no solamente para Diputación Federal, sino para gobernadores y para todos los puestos de elección, con sus salvadas, con salvadas excepciones, por ejemplo, Mauricio Toledo en Puebla o Constantín en Chiapas, que son verdaderamente vergonzosos. Pero nosotros tendríamos que decir, tenemos que aplastarlos con el voto para que la Suprema Corte, para atarle las manos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La batalla que viene es muy importante y este es mi punto de vista, convocar a la militancia de Morena a organizarnos para la defensa de la Cuarta Transformación y también empezar a discutir la recuperación de nuestro partido. Esto. ¿Cómo ves, Alejandro? Bueno, tu pregunta, pero necesito plantear cuestiones en el tablero interno, en el tablero nacional interno, precisamente para unir al otro, es decir, entre lo que va a pasar en unos pocos días y lo que queremos que suceda a futuro en el país, porque si no está complicado. Mira, por ejemplo, a mí no me gusta la polarización política que tiene este proceso electoral. La entiendo y me la explico, pero creo que no es agradable ni es recomendable para la izquierda. No es el país que queremos. No se confrontan actualmente proyectos políticos o ideas o propuestas programáticas. Lo que se hace es el encono, la diatriba, la descalificación. Eso está muy bien para la derecha, pero la izquierda no puede actuar así, no debe de actuar así. ¿Por qué? Porque entonces te pones a la misma altura de estos bandidos, de esta pandilla, y ¿cuál es la diferencia? Dice la ciudadanía. La descomposición de la vida política y el desarrollo democrático del país debe de elevarse en el proceso electoral, debe de ser distintivo de lo que propone la izquierda, porque la derecha le apuesta a la desmemoria, le apuesta a los mensajes machacones tipo nazifascistas, donde se oculta la verdad, etcétera. Eso ya lo sabemos desde siempre, ¿no? Por ejemplo, el hecho que la oligarquía nativa mexicana ahora se haya desnudado con esta alianza ya explícita entre PRI y PAN, donde lamentablemente, tristemente, el PRD se suma, yo creo que nos lleva a una reflexión sobre qué es lo que queremos desde la izquierda en el asunto de los partidos. Yo digo, no a la fragmentación. Debemos los partidos de izquierda, los movimientos de izquierda, los frentes de izquierda, la izquierda de sus diferentes tipos, debemos de avanzar hacia la unidad en la diversidad de un solo partido político o un frente político al estilo de Izquierda Unida de España, etcétera. Pero ¿de qué nos sirve que frente a una derecha que ya se desnudó y van unidos, pues la izquierda sigue en la pulverización? Entonces, esta elección también nos da una lección sobre ello, sobre hacia dónde debe de caminar la izquierda mexicana. Y creo que se están haciendo intentos muy importantes. En breve vamos a tener una muy buena reunión entre Unidad de las Izquierdas y Unidad Comunista, a tender puentes y explorar caminos.
no hay nada garantizado, pero digo, creo que estamos siendo consecuentes, ¿no? La pulverización solo le sirve a la derecha. Y en la elección, en esta elección, la derecha va muy unida. Ahora vemos a las familias oligarcas siendo activistas plenas, pues, de su proyecto. Sin embargo, yo veo a mucha gente de la izquierda que está retirada o está con reservas frente al tsunami que se nos viene. Si perdemos la elección, la izquierda, la situación que se va a presentar en el país va a ser muy, muy lamentable, muy compleja, y va a ser un retroceso para la inmensa mayoría de la población, sobre todo la población más desprotegida. La derecha golpista tiene muchos espacios, televisión, medios impresos, y actúa de una manera coordinada. Yo veo a la izquierda, lamentablemente, un poco cada quien para su santo, cada quien para su molinito, sin articularnos del todo. Eso debe ser la gran lección de esta elección. Frente a lo que se viene, unidad, no a toda costa, obviamente, pero sí unidad mínima frente a lo que nos está sucediendo. Me saca de onda, he trabajado y he dado mejor esfuerzo para esto que tenemos, este gobierno, etcétera, pero me saca de onda que luego desde Morena y la 4T se cometen errores que sinceramente son inaceptables. Ahorita los obviamos por dada la situación, pero después necesitamos hacer una recapitulación de muchas cosas. No es posible que tengamos candidatos, como decía Marco, como este cuate Toledo. Oigan, pues qué falta de memoria, ya se nos olvidó lo que hizo Lili Téllez. Pues es un ejemplo fehaciente de que unirse sin principios, tener candidatos sin principios, impresentables, candidatos y candidatas, eso no ayuda al proyecto de izquierda. La 4T tenemos también que hacer que sea más autocrítica. No todo lo que se está haciendo está totalmente bien. Hay equivocación, pero muchas de las voces que se levantan para señalar algunos errores no son voces de la derecha, son voces de la propia izquierda o de la gente que dice, oigan, aguas, miren, yo siempre he apoyado, etc. El momento que lleguemos a que toda voz disidente debe ser atacada, se me hace una gran aberración, porque eso aleja a mucha gente de las urnas, se siente atacada simplemente porque discrepa, siendo que ha dado su esfuerzo, su vida, su apoyo y su voto por este proyecto. Entonces debemos de avanzar también a hacer un proyecto más autocrítico. Eso no significa darle concesiones a la derecha. Y en el mismo sentido, lo que planteaba Marcos sobre lo del INE, en este sentido del autocrítico, imagínense, algunas voces ya desde la izquierda dicen, hay que desaparecer el INE. Es una barbaridad, porque me queda claro que no tienen información histórica de lo que nos costó construir un instituto electoral que garantice las elecciones. Una cosa es que se hayan apoltronado en la dirección del INE una serie de individuos nefastos con una actitud absurda, etcétera. Bueno, hay que sanearlo, hay que quitarlo, pero lo que no podemos hacer es revertir la historia y regresar a los viejos tiempos. Por ejemplo, recuerdo cuando la Secretaría de Gobernación tenía uno de sus órganos que era la Comisión Federal Electoral, eran juez y parte, y luego había el famoso colegio electoral en donde 100 diputados calificaban a todos los demás. Eso era una barbaridad. El problema es que cuando desconocemos la historia, cualquier propuesta se nos hace válida. Yo por eso creo que necesitamos ser más autocríticos y estudiosos del propio proceso mexicano. A Ciro Murayama y a Córdoba, cuyo padre así era uno de los pilares de la izquierda que se debe estar revolcando en su tumba el compañero con un hijo de ese tamaño, bueno, habrá que cobrarle la factura en su momento, pero el INE se tiene que sanear, no desaparecer. Eso sería un exceso.
termino la idea. ¿Cuál es el sentido del voto? Lo planteamos tanto del movimiento comunista mexicano como muchos grupos de izquierda, digamos, en consignas. Uno, mantener la mayoría política en el Congreso. Eso es fundamental para que no haya un retroceso político. Segundo, ni un voto al cinismo y a la rapiña de la derecha. Y tercero, vivan la unidad de las fuerzas de izquierda. Votemos, sí, por el bloque gobernante, pero tengamos cuidado también. El recuerdo de Lili Téllez, entre otros muchos, no se nos puede olvidar. Eso sería una grosería para todos nosotros. Hay un planteamiento acerca de, hay un reconocimiento por parte de quienes estamos en esta mesa de que la ofensiva de la derecha tiene que ver con políticas transformadoras, tiene que ver con políticas soberanistas, tiene que ver con un nuevo rumbo para la economía, tiene que ver con un nuevo rumbo para las políticas sociales. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo desde la izquierda en una perspectiva autocrítica? ¿Dónde están las izquierdas? ¿Por qué no coincidimos con el zapatismo? ¿Por qué no coincidimos con el ecologismo? Yo quisiera que abordáramos esta parte y qué pasó entre la relación de la izquierda y los intelectuales. ¿O qué pasó o cuál es o por qué la izquierda no es capaz, no somos capaces de generar pensamiento, de generar propuesta, de generar reflexión crítica que alcance la calidad del cuestionamiento a un programa económico? ¿Dónde están los intelectuales de la izquierda? O sea, ¿dónde es una reflexión que yo quisiera que un poco hiciéramos? Ustedes tienen un antecedente que viene del 68, el propio José Antonio Rueda participó en el 68, y ustedes han estado en la lucha del sindicalismo democrático, en la lucha de los 70s, en el surgimiento de las opciones democráticas como el PMS, como el PMT, como el PRT, intentos por llegar al poder o por tener una herramienta electoral con perspectiva de izquierda. En todo ese momento, la intelectualidad había estado con una definición política. ¿Por qué la izquierda está alejada de la intelectualidad? ¿O por qué la intelectualidad está alejada de la izquierda? ¿O por qué no somos capaces de generar pensamiento crítico que pueda impactar en la sociedad? Yo creo que esa es una reflexión que nos debemos. ¿Dónde están las izquierdas? ¿Por qué tanta divergencia con el zapatismo, con el ecologismo, con los intelectuales? ¿Y dónde están los intelectuales de izquierda? Dejo la pregunta abierta para que la podamos abordar. Bueno, ¿yo? Y Marcos. Mira, pues es que la pregunta, que a ver quién la puede resolver, ¿no? Bueno, primero que sobre el INE, no quiero dejarlo de lado, hay que hacer una crítica al INE en el momento de la historia. En este momento, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral tienen todo el poder para desconocer todo el proceso, ¿eh? Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión muy fuerte, denunciarlos muy fuerte, y lo que hace Mario Delgado son amenazas que ni cumple, porque él es el que habla de desaparecerlo. Creo que no hay que tener la boca hay que conectarla con el cerebro. Necesitamos un dirigente que realmente esté a la altura, pero eso no significa dejar de señalar que se requiere una transformación profunda de los órganos electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial, su presidente ha sido señalado por lavado de dinero y todos y cada uno de ellos han sido señalados por el manejo de los propios recursos del INE. Esto ha sido documentado. Es decir, son unos verdaderos delincuentes. Y finalmente se comportan como tales, obedecen las órdenes de quien les paga. En algún momento Mario Delgado creyó que él era el que tenía el poder de manejarlos. Ya se dio cuenta de que fue manejado hoy. Pero la pregunta que hace Flavio es de lo más interesante.
El problema es que la derecha cree que la izquierda se está debilitando y no es cierto. Nunca había habido una izquierda, un movimiento de izquierda tan fuerte como el que estamos viviendo y que el que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador. Nunca había habido una discusión tan fuerte al interior de ningún partido político como la que existe hoy, a pesar de lo que piensen las diferentes direcciones. En Morena se discute en todos los niveles. Se discute por los compañeros del Foro Nacional de Militantes de Morena, con los compañeros de la Unidad de las Izquierdas, por los compañeros como Alejandro Quintero, pero se discute en los círculos de estudio. Es decir, nunca había habido un proceso tan fuerte de toma de conciencia y de generación de una nueva dirección. Es decir, Marx decía que los movimientos reclaman una explicación de sí mismos. Es decir, este movimiento requiere de generar un nuevo tipo de dirigentes que lo interpreten y lo conduzcan, porque si no es así, vamos a una derrota. De tal manera que lo que yo estoy creyendo, amigo Rueda, es que estamos en un proceso de surgimiento de unos nuevos dirigentes que van a llegar, que tienen que llenar ese hueco y que también tienen que producir una nueva teoría, una nueva concepción del mundo donde vivimos, como en el 68, no solamente se revolucionó el pensamiento filosófico, sociológico, sino también el de las ciencias naturales y el del arte, porque el movimiento reclamaba una explicación de sí mismo y por lo tanto un surgimiento de nuevos intelectuales. Yo creo que en este momento se equivocan la derecha porque analiza siempre, toma sus decisiones a partir de figurarse un mapa en donde nada se mueve. Y en un mapa donde nada se mueve, es posible deshacer el proyecto de Andrés Manuel López Obrador con presiones económicas, con provocaciones al interior del país, con la utilización del aparato judicial. Pero eso es en el mapa, viéndolo desde afuera. ¿Quién iba a esperar, como decía Carlos Marx, lo que pasó en Colombia? Marx diría, qué bien cavas, viejo topo, qué bien zapas, viejo topo, porque un país como Colombia, en donde se estaba preparando y fraguando la invasión contra Venezuela y las provocaciones, y que iba a ser el país para llevarlo como punta de lanza contra Venezuela, de pronto lo vemos con un movimiento que hasta el día de hoy es impresionante y va acompañando del movimiento de los chilenos y de los bolivianos, que por cierto, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador también tiene que ver con el triunfo de Evo Morales. Es decir, como decía el compañero Alejandro Quintero, evidentemente desde el punto de vista electoral, nosotros tenemos que decir, hay que llamar a votar, agruparnos todos a votar en este momento por Morena, a defender el voto de Morena desde abajo, desde las bases, pero al mismo tiempo tenemos que prepararnos para discutir algo que no discutimos las gentes de izquierda. ¿Cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador plantee la necesidad del cambio de leyes como el outsourcing, que significa que se garantice el derecho al trabajo y que se plantee la necesidad de la organización sindical de diferentes sindicatos en una misma empresa, y que nosotros, los de la izquierda, no estemos discutiendo estas cosas? Que no me refiero a ustedes, compañeros, pero que no podamos llevar al seno de la sociedad demandas tan importantes como el problema del pago de la deuda externa, la auditoría de la deuda externa, o tomar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que parece más sencilla, pero a lo mejor es más revolucionaria, en el sentido de que la deuda se pague a la misma tasa de interés con la que se les presta a los capitales dentro de las naciones desarrolladas. Es decir, yo veo con mucho optimismo el futuro de la izquierda en México, que es donde nosotros deberíamos de contribuir todos unidos.
Es decir, efectivamente, plantearnos una propuesta de unidad, pero que también tenga que ver con qué pensamos sobre sobre las demandas fundamentales de la sociedad y en especial de la clase campesina y trabajadora. Eso es lo que yo soy optimista. Alejandro. No, bueno, la pregunta que hace Flavio nos da como para 20 programas, ¿no? Tiene una complejidad. Vamos a acordarlos, a continuación vamos a acordar esos 20 programas. Ajá. Tiene una complejidad y una importancia de fondo. Mire, yo le entraría a la misma pregunta en otra forma. Primero, López Obrador es el líder político más importante de las últimas décadas en México, guste o no, pero es el eje de la política mexicana. Y por otro lado es el gran organizador político. Yo tuve algunas ocasiones trato directo ahora sí que cuando estábamos en la oposición, trato directo con él en la medida de capacidad, de procesos organizativos. Por ejemplo, lo del 1997 en Jalisco, estaba de delegado, él estaba de presidente del partido, y bueno, es un tipo increíble, es un gran organizador político. A lo mejor me mandan a Siberia algunos de mis compañeros, pero solamente como organizador político del tamaño de Lenin, de los grandes organizadores, porque es un tipo minucioso, cuidadoso. A ver, no, a mí no me tire el rollo. Vamos a ver distrito por distrito, casilla por casilla y todo, etcétera. Incansable. Y podría dar otras, ya lo he hecho públicamente, otras virtudes de Andrés, pero Andrés no es un personaje de izquierda. Eso podría ser bastante discutible, en su momento quizás hubiera oportunidad, pero él no es de izquierda. Es un político, repito, el más importante, el gran organizador. Construyó un partido y ganó las elecciones en 5 años, compañeros. Eso no se hace en muchos lugares del mundo y creo en muchas etapas históricas. Y ese es producto de su capacidad y esfuerzo. Pero no es de izquierda. Pero su peso específico en la vida nacional, por lo mismo, pues ha sido grandísimo. Y en alguna manera ha aplastado a la izquierda mexicana porque esta se subsumó al proyecto obradorista, lo cual tiene asegúnes, fue bueno y fue malo, tiene virtudes y tiene defectos. Pero esta izquierda tiene un proyecto que va más allá del obradorismo, en donde el obradorismo es el punto de despegue. Fíjense, hay una cuestión histórica que yo he lanzado y que me parece que ojalá tuviéramos espacio para discutir. Suena bonito esto del nombre de Cuarta Transformación. Sin embargo, yo tengo la impresión que hay una equivocación histórica, porque la Cuarta Transformación como etapa de ese tamaño, pues se podría hablar del cardenismo sin bronca. Todos los historiadores concordarán, es una cosa de pelos y señales de datos, se repartió 30 millones de hectáreas, la educación se hizo socialista, se construyó el Instituto Politécnico Nacional, las normales rurales, se modificó la estructura del campesinado y del proletariado mexicano, etcétera. La Universidad de Chapingo. El Chapingo, el internacionalismo proletario, hay muchísimas cosas. El banco de crédito rural, el banco para los campesinos. Bueno, gracias, y me están dando la razón. Esa debió de haber sido tomada teóricamente como la Cuarta Transformación, porque no fue un periodo de gobierno, fue muchísimo más que eso. Sin embargo, por diversas razones, que repito, sería a lo mejor un programa en particular para ver si es Cuarta o Quinta Transformación esta. Se le puso Cuarta Transformación. Bueno, buena parte de la izquierda se sumó a la Cuarta Transformación y dejó, muchos de los proyectos de la izquierda fueron abandonados para sumarse. Había que apoyarlo, pero no había que dejar lo que históricamente corresponde. Por ejemplo, ¿por qué? Y voy a la pregunta de Flavio. ¿Por qué es importante recuperar el peso
de la izquierda en este momento, sin entrar en colisión con el obradorismo, sino simplemente para articular fuerzas y jalar juntos, parejos, al mismo lado y al mismo tiempo. Necesitamos que la izquierda en México tenga un peso específico mayor en la toma de decisiones de la vida nacional. En el gobierno no es la izquierda, son medidas, políticas públicas compartibles, muchas de ellas, pero no es una posición de izquierda. No se ha tocado para nada el proceso del capital. Y desde la izquierda sí tenemos dudas si el modelo capitalista, hoy neoliberal, pues es el más adecuado para el desarrollo social, político y humano de este país. La izquierda tenemos un proyecto diferente, aunque muchos dudan y hoy hasta les da penita decirlo y todos se esconden, dicen, pero hay un proyecto sobre el socialismo en México, que no es de ahorita, tiene décadas, si no siglos. Entonces, necesitamos que la izquierda tenga un peso específico mayor. Dos, la izquierda debe de, lo decía Marco, debe de impulsar las demandas y las banderas de la población, porque Morena no lo hace. Inclusive hay en Morena algunas actitudes conservadoras, tristemente conservadoras. Hay dirigentes que uno dice, pero carajo, ¿cómo es posible? Pues, ¿qué tiene que ser esto? Pocas horas antes eran destacados priistas o panistas o periodistas y hoy son candidatos o dirigentes de Morena. Eso no se vale. Se desplazó a una inmensa cantidad de auténticos militantes y dirigentes de Morena, fueron desplazados en este proceso electoral. ¿Qué digo con eso? Eso tiene que cambiar, la izquierda tiene que tener un peso mayor. Y una tercera, pues repito, tenemos un proyecto histórico. Así, a mí me gusta mucho lo que decía, que es la esencia para mí del socialismo. A cada quien según su trabajo, a cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. A mí me sigue cayendo mal, me indigesta, por ejemplo, la explotación que se hace de los trabajadores. Claro, hoy se ha aumentado el salario mínimo, qué bueno. Hoy se ha hecho de lado un poco el outsourcing, qué bueno, pero eso es un principio. Eso no puede ser el final del camino. A mí me gustaría que las condiciones de vida del pueblo trabajador no fueran tan altamente diferenciadas de las actitudes inmorales de los grandes capitalistas como Salinas Pliego, etcétera. Eso no es válido en una sociedad. Y hoy, bueno, hasta son aliados de la Cuarta Transformación, aunque se echan sus críticas a Salinas Pliego o los grandes magnates, muchos de ellos aceptaron coyunturalmente, como decía el viejo Stalin, como compañeros de viaje a la Cuarta Transformación, pero en cuanto puedan, ellos regresan a sus intereses originales porque lo siguen ejerciendo. Creo que en ese sentido la izquierda sí debe de caminar a fortalecerse, la verdadera izquierda. No es colisión con la 4T, sino simplemente es que cada quien debe asumir el papel histórico que le corresponde. Y la izquierda en este país tiene un larguísimo camino y trayectoria que nos ha costado mucho sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo. Y este país también se ha construido con la izquierda, pero es una izquierda que fuimos avasalladas por el peso específico de Andrés. Bienvenido la Cuarta Transformación, pero también bienvenida el rejuvenecimiento, la recuperación de la izquierda en México. Sería un poco en ese sentido. Bien, muy bien, Alejandro. Miren, yo quisiera, hace rato lo decía un poquito en broma, pero creo que es muy en serio, la posibilidad de que le diéramos continuidad a esta charla que estamos desarrollando el día de hoy, ¿sí? No sé si efectivamente, como dijo Alejandro, algunas de las preguntas, provocaciones de Flavio, den para 20 programas, yo creo que sí, pero yo esperaría que por lo menos tuviéramos unos 2 más. Y creo que solamente así podríamos ir dibujando un poquito algunas respuestas.
Por ejemplo, cuando Flavio habla del zapatismo, yo diría, bueno, la Morena y el movimiento que se da en torno a la Cuarta Transformación dejó de lado al zapatismo, o el zapatismo dejó de lado desde hace rato una posición de izquierda. Eso tendríamos que discutirlo, porque yo bien recuerdo que el zapatismo en una etapa llamó prácticamente a la abstención cuando era fundamental que en esa zona se votara a favor del PRD, del viejo PRD, que todavía no había llegado al Pacto por México. Y yo recuerdo que el zapatismo es el que se va alineando fácticamente en la lógica del poder del PRI en la región de Chiapas y en muchas de sus declaraciones. Y lo mismo, tenemos una polémica abierta con el asunto ecologista. Creo que muchísima gente de Morena estamos clarísimos que hoy tenemos que dar una lucha a fondo por equilibrar las condiciones de un desarrollo en armonía que no agreda a la naturaleza, porque el costo serían peores que la pandemia que hoy estamos sufriendo, ¿sí? Es obvio que el calentamiento global es una realidad y es el producto más nítido de la irracionalidad de la producción capitalista. Y estamos en contra de que eso continúe, pero también estamos claros que hay muchas expresiones ecologistas que su máximo objetivo es, por ejemplo, hacer la crítica al desarrollo del Tren Maya, pretendiendo que están haciendo una gran labor de defensa de los recursos naturales o del entorno que se da en este espacio, y en realidad pues podría ser que ahí hubiera un interés de esas organizaciones subsidiadas por el capital internacional, sobre todo norteamericano, para que con un lenguaje supuestamente ecologista, en realidad lo que se busca es obstruir un proyecto de desarrollo nacional. Y no se diga, nada más lo menciono, pero es muy importante que analizáramos el desarrollo, por ejemplo, del movimiento feminista. ¿Quién en la izquierda no va a estar a favor del desarrollo y de los derechos y de la igualdad de la mujer y del hombre? ¿Sí? El movimiento feminista tiene raíces profundas, ¿sí?, en la izquierda de México y del mundo. Sin embargo, ese feminismo que hoy se está practicando y está tomando protagonismo, ¿sí?, que confronta abiertamente cualquier propuesta que venga desde el gobierno de Andrés Manuel, que tiene ejes muy claros, identidades muy claras y capitales que se le invierten muy claros, que vienen muchos de ellos de Argentina y de Europa, pues nos hablan de un movimiento feminista descompuesto, ¿sí?, o por lo menos manipulado en un sector por la derecha, ¿no? Entonces, esos son temas importantes a discutir para irnos aclarando las propuestas o los señalamientos que nos hace Flavio, pero que sería complicado discutir en este momento. Yo digo que ahí queda planteado como elementos a reflexionar. Luego, lo que responden los compañeros Marcos y Alejandro, pues obviamente dan motivo para nuevas reflexiones. Yo, por ejemplo, me quedaría como un punto de discusión muy interesante lo que señala Alejandro respecto a que si Andrés Manuel es de izquierda o no. Yo creo que ahí tendríamos que analizar a fondo qué concebimos como izquierda. Hace unos días teníamos una plática, Flavio y yo, con compañeros de Nuevo León, y se presentó esa propuesta, ¿qué es ser de izquierda? ¿Sí? Y yo me adelanté con una definición. Yo decía en esa charla que ser de izquierda es asumir un compromiso con la transformación política y social del país y del mundo en beneficio de la sociedad en su conjunto. Eso para mí es ser de izquierda. Ahora, diríamos, en este marco, Andrés sería un hombre de izquierda, indudablemente, él es un hombre de izquierda. Pero si alguien dice, oye, pero es una izquierda socialista, indudablemente, no lo es, ¿no? Es claro que el concepto de izquierda es mucho más amplio que solamente ligarlo con la visión socialista o comunista. Yo creo que nosotros, por nuestro origen, por nuestra convicción, es claro que pensamos que ser de izquierda en su concepto más profundo es estar por las grandes transformaciones, ¿sí?, que lleven incluso a desaparecer la explotación del hombre por el hombre.
pero también estamos claros que en el desarrollo de la historia hay muchas etapas que cubrir y es obvio que una izquierda progresista, incluso una izquierda socialdemócrata, que no utilice los cambios para engañar a la sociedad, sino que sean transformaciones que vayan cimentando procesos de transformación a futuro cada vez más profundos, son aliados, son bienvenidos y probablemente podremos caminar muchas décadas unidos con esa perspectiva de izquierda, ¿sí? Eso se tiene que discutir en concreto, son elementos que tendríamos que valorar. Y hay otros más elementos que me parecen fundamentales, pero yo en este momento quisiera solamente resaltar una cuestión que es clave, que lo ha dicho muy bien Marcos y lo ha dicho muy bien Alejandro. Creo que estamos viviendo un momento en el cual es fundamental que esa izquierda que sí efectivamente discute, analiza, reflexiona por separado, sea capaz de entender que hoy lo que se necesita es formar un gran caudal de transformación, efectivamente para la reflexión, efectivamente para el debate, pero sobre todo para la organización y la incidencia en los grandes sectores sociales de este país, ¿sí? Creo que hay muchísimos temas ahí que profundizar, que analizar, y yo quisiera concluir con dos cosas. Uno, pedirle tanto a Marcos como a Alejandro si nos pudieran dar una opinión de conclusión por lo que vale a este programa en particular. Y segundo, si pudiéramos hacer un compromiso de vernos en un siguiente programa inmediato, yo le estoy proponiendo que en 8 días le demos continuidad a esta charla y buscáramos discutir algunos ejes de los que hoy se han planteado para poder tener un poquito de mayor claridad respecto a los aspectos y los retos que hoy la izquierda mexicana tendrá que superar. ¿Cómo la ves, Marcos? ¿Cómo la ves, Alejandro? Marcos. Muy bien, muy bien. Sí, pues a manera de conclusión, pues queda un debate sobre el papel de Andrés Manuel López Obrador, que es lo que ponen los compañeros con mucha inteligencia en la discusión. Pero no lo podemos alejar de la situación que se vive a nivel mundial. El mundo vive una tremenda crisis. El capitalismo, la pandemia la ha puesto en evidencia. Hay grandes luchas en Europa y en Estados Unidos mismo, en América Latina. Hay un proceso de cambio, porque se requiere, en este momento el capital tiene que mantener sus ganancias y para mantener esas ganancias tiene que incluso expropiar a los propios expropiadores. Es por eso que se han hecho de grandes empresas o de grandes empresas en México. No voy a abundar mucho sobre esto. Y es también por lo que están quitándole parte o sus ganancias las obtienen reduciendo el gasto social, que es parte del salario del trabajador mexicano o del trabajador internacional. Por eso Andrés Manuel López Obrador, sus propuestas tienen ese signo anticapitalista. Es decir, es un problema de que el nacionalismo no se puede entender de la misma manera en los países desarrollados como en países como los nuestros coloniales o semicoloniales, en donde el nacionalismo tiene caracteres anticapitalistas. Yo señalaba, por ejemplo, el problema de la propuesta del pago de la deuda externa a tasas de interés, de la deuda pública, mejor dicho, a tasas de interés como las que se dan en los países desarrollados, que choca de manera directa con los intereses del capital. Y yo creo que, para terminar, que esta izquierda debe de trabajar, debe de hacer una propuesta en donde no choque estar fuera de Morena que estar dentro de Morena. Eso no es posible, porque dentro de Morena hay una gran cantidad de dirigentes, de personajes que vienen de esa izquierda, pero además de mucha gente que va en el terreno de una izquierda anticapitalista. Y en ese sentido sería un error privilegiar o apostar a una sola de las partes. El zapatismo son de izquierda, indudablemente que son de izquierda, pero que no entiende
que si es derrotado Andrés Manuel López Obrador, van a pasar sobre todas las comunidades indígenas, porque lo que quieren es aprovechar, explotar los recursos minerales y del agua, energéticos. Yo estoy muy a gusto de estar con ustedes. Yo quisiera agradecerte, Rueda, el habernos invitado, de haber compartido con Alejandro Quintero y sobre todo, y desde luego con Flavio, que ha sido tan inteligente en sus planteamientos, y decirle a todos los compañeros que no dudemos, que hay que salir a votar todos por Morena y que tendremos que salir a defender el voto de Morena y que tendremos que estar unidos en la lucha. Este México nos pertenece y nadie nos los va a arrebatar. Es todo. Gracias. Muy bien, Marcos. Alejandro, tu reflexión en conclusión por el momento. Y no nada más una cosa, si me permite. Sí. Un segundo. El movimiento feminista es profundamente revolucionario. El problema es que Morena no tiene una dirección política. Es decir, estaba leyendo un Twitter de una Frida, que es muy famosa. Frida Guerrera. Que tiene contra Andrés Manuel López Obrador, en donde decía: están locos si creen que voy a votar por el PRI, por el PAN y el PRD. Están locos si creen que me voy a olvidar. Al más o menos eso decía, de lo que hicieron. Es decir, yo no conozco a Frida, no hablo ni a favor ni en contra, son puras, pero me sorprendió este Twitter. El movimiento, y hay una discusión importantísima entre los jóvenes y una gran cantidad de revistas de izquierda nuevas, como esta revista Común, otras que están surgiendo, en donde tendríamos que pensar nosotros cómo acercarnos a las mujeres, a los jóvenes y a estos nuevos teóricos, a estos nuevos intelectuales, mi querido Flavio, que están surgiendo afortunadamente. Gracias por todo. Alejandro. Fíjense que la generalización es un mal método como análisis, ¿no? Generalizar es muy susceptible de que uno se equivoque. Esto que se comentaba, yo creo que hay muchos zapatismos. Bueno, hay un ejército nacional, de liberación nacional y todo, pero esa es una parte. El zapatismo es mucho más que los que están en Chiapas. Entonces, por eso decía que la pregunta es muy compleja, porque habría que entrar a analizar, como se decían los antiguos, el análisis concreto de la situación concreta. Eso es lo que ayuda mucho. Luego se enojan en Morena. Yo soy fundador de Morena y he participado, etcétera, etcétera. Y se enojan luego en donde me siguen invitando en los talleres y todo, bueno, antes de la pandemia, obviamente, se enojaban porque les explicaba un poco la historia de lo del PRD, y bueno, les decía, ¿cómo se parece Morena al PRD de los primeros tiempos? Era una emoción, miles y miles y miles de gentes en las más disímbolas comunidades, luchando, participando, echándole ganas. Era emocionante el PRD de sus primeros tiempos, ¿no? Sí. Y les decía que la opinión generalizada en el PRD de los primeros tiempos era: sí, construir un nuevo partido político, qué emoción, sí, pero que no se parezca al PRI. Esa era la consigna que surtía. Cuando nace Morena, pues qué emoción, más gente todavía, qué emoción, en los más lugares, sí, pero la consigna es: sí, pero que no se parezca al PRD. Discúlpenme, y luego por eso digo que se enojan conmigo, pero el PRD terminó pareciéndose al PRI, inclusive mejoró algunas de sus cosas horribles. Y si no se hace algo en concreto y rápidamente, Morena va a terminar pareciéndose al PRD. ¿Por qué? Porque no es una fotografía, es un proceso. El PRD de hoy no tiene mucho que ver, o a lo mejor nada, con el PRD de los principios. El Morena de hoy, quién sabe si se parezca o no al Morena de dentro de unos años, si no se corrigen muchas cosas. Creo que el tema de Morena debería de ser uno, porque hay muchas cosas muy estructurales, el pragmatismo, etcétera. El PRD es una buena referencia de análisis para ver lo que no se debe de hacer.
en un partido político de izquierda. Y Morena lo debería de retomar precisamente para evitarse. Segundo, decía García Márquez, leí una entrevista, vayan a saber ustedes si es cierto, pero decía que él, si él hubiera conocido la computadora muchos años antes, que hubiera escrito muchísimo más libros. Creo que a todos nos pasa un poco igual. La computadora nos potenció, la computación nos potenció para ser más productivos en muchos aspectos. Y entonces, con respecto a la pregunta de este canal de comunicación de ustedes, de comunicación social, a mí me parece un canal muy importante, porque algo que nos ha enseñado los nuevos tiempos, y sobre todo los nuevos tiempos de pandemia, es que podemos seguir vinculados, conectados, organizándonos, intercambiando ideas y proyectos a través de este medio, por ejemplo, Zoom, aunque no es la única plataforma, pero eso nos enseñó algo a todos. Entonces hago lo mismo que hacía García Márquez. Si hubiéramos conocido esta posibilidad de estar conectados, intercambiando opiniones y todo, hace 30 años, híjole, júrenlo que esta izquierda habríamos avanzado muchísimos pasos más. No, eran unas broncas complicadas en la izquierda antes. Si nos queríamos reunir, era que vinieran compañeritos, compañeritas de allá de tal estado, y todo era una onda económica, no había dinero, teléfono mal. Hoy vivimos nuevos tiempos y debemos de adecuarnos a ellos. Es emocionante, lamentablemente en medio de una pandemia tan grave como esta, pero es emocionante de que esto nos ha dado la oportunidad a muchísima gente y muchísimas organizaciones a usar este instrumento, la computación, y el canal de ustedes, yo creo que pues está sentando también un precedente muy interesante. Estos diálogos que hacen, estas pláticas, están ayudando mucho a la organización precisamente social en México. Y sobre todo están siendo útiles, porque si no fuera a través de esto y con tiempos de pandemia, olvídense, pues tanto compañero, compañera que ya se fueron, que murieron a causa de la pandemia y que no tuvieron la oportunidad que vamos a tener adelante de poder nuevamente hacer cuestiones presenciales. Pero ahora a lo presencial le sumamos lo virtual. Por eso yo los felicito sinceramente sobre su trabajo de comunicación social. Es uno más de los muchos trabajos y creo que hay que seguirle dando. Por ahí se me hace que la izquierda avanzamos un buen trecho. Y del otro, de la invitación a que volvamos a dialogar, no, pues al contrario, muchas gracias por esta invitación y como siempre, abierto y muy agradecido por futuras invitaciones. Y un saludo a Marcos, que tiene también buen rato que no nos vemos físicamente, y a otros compañeros, ¿no? Muy bien. Flavio. Flavio, tu micrófono. Micrófono, Flavio. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad del diálogo, por esta oportunidad de la palabra, de intercambiar ideas. Está proponiendo José Antonio que nos encontremos la próxima semana. Me parece importante darle continuidad al debate. Creo yo que de alguna manera estamos contribuiríamos juntos a darnos más claridad, o nos ayudaríamos a darnos un poco más de claridad hacia dónde hay que caminar, qué pasos hay que seguir. Nosotros estamos impulsando la unidad de las izquierdas, pero entendemos la pluralidad y la complejidad del movimiento social, entendemos la pluralidad y la complejidad de los caminos que se tejen a lo largo y ancho del país en la búsqueda de la transformación, y como tal consideramos que hay que dialogar con todas las expresiones, con todos los puntos de vista, con todos los liderazgos, para ir reflexionando acerca del camino y ver qué podemos hacer juntos. Entonces, dejamos abierta la invitación para la próxima semana. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludamos a todas y a todos los compañeros que están construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del país.
y nos vamos directamente con la opinión del maestro Bartra, que nos plantea su columna Desarmando la Política. Muchas gracias al maestro Bartra. Les dejamos en Desarmando la Política y les pedimos a Marcos y Alejandro que no se retiren, por favor. Gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a todos, saludos. Hola, compañeros, compañeras. Voy a utilizar unos minutos para hacer algunas reflexiones con ustedes. Voy a continuar con estas consideraciones acerca de la pandemia, acerca de la COVID-19 y de las posturas y de los retos que para la izquierda, para nosotros los de izquierda, representa esta crisis sanitaria. La emergencia sanitaria, pero no solamente las cuestiones de salud, sino las secuelas sociales y económicas de una crisis que lleva ya más de un año, año y medio, y que no se ve todavía claro para cuándo va a terminar. Representa un reto para todos, para la humanidad, y representa un reto, claro está, específico para los que somos de izquierda. Y es un reto porque, como siempre sucede en las crisis, en las grandes crisis, esta emergencia pone en evidencia la irracionalidad, la inequidad, la injusticia de los sistemas en los que vivimos, incluyendo el sistema mexicano, incluyendo el orden social y económico de nuestro país, que ciertamente está en un proceso de transformación, pero que sigue siendo parte de este viejo orden, parte de este viejo sistema, un sistema inicuo, un sistema injusto, un sistema irracional desde muchos puntos de vista. Un sistema en donde tus posibilidades personales o como familia o como país de sobrevivir y de capotear tanto los aspectos puramente sanitarios como los aspectos económicos y sociales de la pandemia, depende de si tienes o no tienes dinero. Una situación, una coyuntura como la presente, en donde las vacunas se distribuyen de manera absolutamente desigual y se concentran en exceso en los países de mayor capacidad económica, mientras que los países más pobres no pueden acceder a ellas. Una coyuntura en donde aquellos que padecen una enfermedad pero viven en lugares donde no hay sistemas de salud no pueden acceder a la medicina pública, mucho menos a la medicina privada, y mueren en su casa o llegan tarde al hospital. Un sistema en donde la gente que perdió el trabajo, que perdió el empleo, que perdió el espacio en el que se ganaba la vida, no está recuperándolo, es un sistema injusto. Y la pandemia pone de manifiesto la injusticia, la irracionalidad, el absurdo de este sistema. Un sistema en el que vivimos que es clasista. La gente izquierda utiliza a veces este concepto, ¿no? Vivimos en un sistema clasista, es decir, un orden polarizado de pobres muy pobres y ricos muy ricos. Y esta pandemia, lo sabemos, está haciendo más ricos a los ricos. Hoy están ganando más dinero los grandes empresarios y las grandes corporaciones, y está haciendo más pobres a los pobres, que perdieron el empleo, que vieron reducirse sus ingresos, que vieron reducirse sus actividades económicas, y que vieron agravadas las condiciones de la familia por la muerte de algún pariente o por simplemente la enfermedad. Este sistema es sistema clasista, está mostrando que es clasista, que es de desigualdad y de polarización, todavía más y más profundamente en el contexto de la pandemia. Pero el sistema en el que vivimos es también un sistema sexista, un sistema patriarcal, un orden donde se inferioriza y se oprime y se explota, diría yo, a las mujeres, no solo a los pobres, a los hombres, a los trabajadores, a todos, sino particularmente y de manera especial a las mujeres. Y la pandemia está profundizando la injusticia de género. Las mujeres que de por sí cargaban con la mayor parte del trabajo doméstico, cosa que era sabida y denunciada y una y otra vez, ahora tienen que suplir a los maestros, pues se suspendió la educación presencial.
tienen que ser las maestras de sus hijos que antes iban a la escuela y cuidar a sus hijos que antes estaban en la guardería, en la preprimaria, en la primaria. Tienen que atender a los viejos y a los enfermos. De por sí lo hacían, pero ahora con más razón, porque los sistemas de salud públicos están muy disminuidos por la pandemia, están dedicando a atender el COVID. Y por lo tanto los enfermos quedan en casa, los enfermos no pueden ir a la consulta y la carga de la enfermedad carga, precisamente, valga la redundancia, sobre las mujeres. Pero además tienen que arreglárselas con la economía doméstica cuando cayeron los ingresos, porque el marido se quedó sin trabajo, porque redujeron el salario, porque la pequeña actividad económica de la que vivían se derrumbó. Pero además de esto, tienen que soportar la violencia doméstica incrementada, porque los varones frustrados, los maridos sobre todo, a veces los hijos desesperados y frustrados por la pandemia, se ensañan con las mujeres. Esto es violento, esto es terrible, esto es inadmisible, pero ocurre. La violencia doméstica se incrementó en este contexto. Y bueno, finalmente, el corolario de todo esto es que las mujeres que estaban insertándose de manera progresiva, paulatina en el mercado de trabajo, que tenían ingresos propios, muchas de ellas los están perdiendo. No se puede generar ingresos, tener un empleo, tener una actividad económica productiva y al mismo tiempo cuidar a los niños, cuidar a la casa, cuidar al marido, hacer la comida, atender a los enfermos. Es absolutamente imposible. Las mujeres están sufriendo en esta pandemia mucho más de lo que sufrían ya en el pasado y el sufrimiento era inadmisible. El sistema en el que vivimos es un sistema adultocéntrico. Es un orden en donde los viejos y los niños son ninguneados. Son, si acaso, consecuentados, pero no respetados, no reconocidos. Y la pandemia está golpeando particularmente en términos sociales, no en términos de la enfermedad que golpea más a los viejos, pero en términos del golpe social, del golpe que tiene que ver con las condiciones de vida y con la construcción de un futuro. La pandemia está golpeando particularmente a los niños y a los jóvenes. Niños y jóvenes que perdieron o vieron muy reducidas sus posibilidades de socializar, fundamentales, y sus posibilidades de educarse. Y vieron perdidas o reducidas estas posibilidades cuando se suspendieron las clases presenciales. Lo sabemos, seguramente en el entorno de ustedes habrá estos casos. Muchos jóvenes están desertando por la pandemia, lo cual incrementa la brecha clasista muy profunda de acceso a la educación superior. Los ricos acceden a la educación superior, ciertas clases medias acceden a la educación media y superior, los pobres acceden cada vez menos a la educación media y superior. Esto se estaba superando, ahora se profundizó. ¿Por qué? Por culpa de la pandemia. Si los de izquierda estamos en contra del clasismo del sistema, estamos en contra del sexismo patriarcal del sistema, estamos en contra del adultocentrismo del sistema, clasismo, sexismo, adultocentrismo, que la pandemia profundiza, lo menos que podemos hacer es reforzar nuestro trabajo con los pobres, con las mujeres, con los jóvenes, que siempre habían sido prioritarios y ahora deben serlo todavía más. Estamos trabajando como gente de izquierda en tratar de organizar a los pobres para, por ejemplo, enfrentar de manera asociativa y colectiva y con actividades económicas, con actividades productivas de carácter social y solidario, la crisis que afectó sus negocios. Estamos ayudando a las mujeres realmente a enfrentar de mejor forma y de manera solidaria un sexismo que es propio del sistema en su conjunto, que pasa por el trabajo, pero también pasa por la familia, pasa por el hogar. Estamos trabajando realmente con los niños y con los jóvenes. Esta es nuestra tarea y la pandemia la pone a la orden del día. Gracias.